tengamos identidad con la casa de Dios. Hoy voy a hablar de identidad con la casa de Dios, identidad con la iglesia. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Jesús. Cuando nos reunimos, somos el cuerpo de Dios. Somos sus manos, somos sus pies. Y yo quiero decirle una frase que poco se escucha, que es la frase sentido de pertenencia. ¿Qué es sentido de pertenencia? Es cuando usted desarrolla una identidad por un lugar y usted lo cuida de tal manera que usted siente que le pertenece ese lugar y que usted siente que pertenece a ese lugar. Nosotros debemos tener sentido de pertenencia por la iglesia de Dios. Aunque la iglesia no es el edificio, sino somos nosotros, por el lugar que Dios escogió para nosotros reunirnos, tenemos que tener un sentido de pertenencia. Muchas personas crecen sin sentido de pertenencia porque vienen de familias rotas y sienten que no pertenecen a nadie, ni pertenecen a algo. Pero aquí en la casa de Dios, nosotros sabemos que pertenecemos a Dios. Usted pertenece a la familia, pertenece a esta familia, pertenece a este equipo, pertenecemos a Jesús. Y si pertenecemos a Dios, nosotros debemos amar la casa de Dios. Este edificio, podemos decir que esta es casa de Dios. Es una puerta para que el cielo se manifieste aquí. Hay un versículo que dice, Betel, significa esa palabra, significa casa de Dios y puerta del cielo. Si nosotros tenemos sentido de pertenencia, tenemos que amar la presencia de Dios. ¿Qué es amar la presencia de Dios? Nosotros cargamos con la presencia de Dios. Va con nosotros a todo lugar. Pero cuando hay 2 o 3 reunidos, como hoy, en su nombre, la palabra de Dios promete que su presencia está en medio. Le contamos la experiencia que tuvimos de ir a una iglesia católica a cantar hace unas semanas. Y Dios nos habló y nos ministró al corazón. Y vimos allá personas reunidas que leen la Biblia, no la entienden. Cantan y no saben lo que están cantando. Escuchan y no entienden completamente nada. Y Dios nos dijo, nosotros tenemos la presencia de Dios cada domingo en medio. Tienen ustedes un pastor que les enseña y les explica la Biblia con claridad, pero muchas veces no valoramos esto. Tenemos que tener un agradecimiento y amar que la presencia de Dios está aquí cada domingo. Eso debe ser sagrado para nosotros. Dígale que él tiene al lado, eso es sagrado para mí. Estar en la presencia de Dios cada domingo. Pertenecemos aquí, pertenecemos a su casa. ¿Cuántos pertenecen a esta casa? ¿Cuántos pertenecen a la iglesia Dream Center? ¿Cuántos darían sus vidas por la iglesia y por el reino de Dios? ¿Cuántos sienten que tienen familia aquí? Bueno, esta pertenencia nos tiene que llevar a amar, a honrar y a respetar el lugar que Dios escogió para reunirse con nosotros. Y hay testimonios. La historia de la iglesia Dream Center en Naguanagua es una historia tan bonita. ¿Quién no la conoce? Su mamá no conoce la iglesia, tiene que contársela. Es una historia ya larga, ya tiene 7 años la historia de la iglesia, de esta iglesia. Pero una de las cosas interesantes es que los dueños de este lugar construyeron este local para que funcionara una discoteca y un casino. Pero Dios, desde antes de fundar este planeta, porque desde antes de la fundación del mundo, ya tenía otro plan diferente para este sitio. Era que este sitio se iba a utilizar para lo santo, se iba a utilizar para lo puro, para lo que construye, no para destruir vidas, no para discotequear y gastar dinero en balde, en juegos de azar, sino que este lugar estaba escogido para usted. Antes de que yo supiera que era Valencia, antes de que yo supiera que era Naguanagua, antes de que yo conociera esto, 20 años atrás, alguien lo construyó y no lo pudieron usar porque Dios tenía otros planes. Eso es parte de nuestra identidad. Eso es parte del sentido de pertenencia que tenemos que tener por este lugar. Y eso es parte de lo que nosotros debemos amar nuestra historia. Este lugar todavía no nos pertenece legalmente, pero yo creo que
Todo le pertenece al Señor y el Señor nos va a proveer o va a hacer un milagro sobrenatural para que nosotros permanezcamos aquí el tiempo que sea necesario, el tiempo que Dios diga. ¿Cuál es el momento para dejar este local? Cuando Dios lo diga. Una de las señales puede ser cuando esté lleno a reventar, que ya no entremos más, buscaremos otro más grande. Pero nosotros tenemos que amar esto. Él escogió este lugar desde antes que usted llegara a la iglesia. Y Él está proveyendo y sigue proveyendo. Ha provisto de fe para que nosotros sigamos aquí. Yo le voy a contar una historia por la Biblia y quiero que se vaya rapidito a Éxodo 25. Todo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Éxodo 25. Le voy a contar el lugar de la primera iglesia. El primer lugar que Dios mandó a construir para que su pueblo se reuniera se llamaba el tabernáculo. En Éxodo 25 lo leo del 1 al 9. Dice así: el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Su ofrenda es sagrada. Cuando usted da $1 o $1 aquí, es una ofrenda sagrada porque es algo para Dios. Sigue diciéndole Dios a Moisés: acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Y la siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. En primer lugar, oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabras para la tela, pieles de carnero curtidos, cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, todas otras piedras preciosas para incrustar en el efod, en el pectoral. Voy en el 8. Haz que los israelitas me construyan un santuario santo. ¿Cómo es el santuario de Dios? Santo, para que yo habite en medio de ellos, y deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que yo te mostraré. Eso quiere decir que Dios tiene un modelo y un plan para cada lugar donde Dios y el pueblo de Dios se reúne. Y ese lugar necesita recursos. Quiero que vaya conmigo al Éxodo 35. Pero lo que me llama la atención aquí es todo lo que se necesitaba. Se necesitaba oro, plata y bronce. Se necesitaba, aquí en el capítulo 35 dice todo lo que había dentro del tabernáculo. Dice que había lámparas, había mesas para colocar los panes de la presencia de Dios. Habían estaba el arca, que era un cofre de oro con las varas. Estaba la mesa con la mesa donde se ponía el pan de la presencia de Dios. Estaban los candelabros, un candelabro principal que era una lámpara gigantesca, y habían otras lámparas. El lugar estaba bien iluminado. En aquellos tiempos el aceite de oliva era el que producía la luz. Hoy en día tenemos LED. ¿Qué tecnología tenemos tan bella hoy? Pero nos faltan lámparas. También decía que tenían un altar para quemar el incienso, tenían el altar para las ofrendas, tenían un lavamanos de bronce para que todas las personas estuvieran limpias y se lavaran cuando llegaran a la iglesia, estuviese todo bien aseado. Y todo lo que ellos hacían, las ofrendas, las vacas que ofrecían, ellos tenían que estar todo bien limpio, todo bien preparado. Toda esta tienda era una carpa gigante, por así decirlo, y todo era portátil porque ellos la llevaban. Déjeme decirle que cuando usted necesita que las cosas sean portátiles, tienen que ser más fuertes. Porque cuando usted mueve una mesa de aquí para allá y de allá para acá y de allá para acá y de allá para acá y de allá para acá, siempre empiezan a deteriorarse las cosas. Todo esto se enrollaba, se recogía y se llevaba cuando Dios decía: y ahora vámonos 100 kilómetros más allá. Pero yo quiero que lea conmigo el versículo 20. Toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa, porque ellos vivían en carpas en el desierto. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron de sus carpas con ofrendas sagradas al Señor y trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Y vinieron todos los que tenían el corazón dispuestos, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Y presentaron toda clase de objetos de oros como una ofrenda especial para el Señor. ¿Qué estaba haciendo Dios con ellos?
estaba creando la identidad de un lugar donde se podían encontrar con Dios. Dios estaba haciéndoles, colocando en su corazón un amor por el lugar donde se ofrendaba, un amor por el lugar donde se pedía perdón, un amor por el lugar donde se ministraba la presencia de Dios. ¿Sabe qué me llama la atención cuando estaba leyendo esto? Hasta la ropa de las personas que tocaban, que servían, era una ropa excelente, era una ropa especial y era una ropa que se fabricaba con todas las ofrendas que traía el pueblo. Cada prenda era fabricado por artesanos inspirados por Dios para labrar, orfebres, para hacer todas estas cosas hermosas. Era un lugar de calidad. Amén. Y escuchen, quiero que mire ahora el capítulo siguiente, en el capítulo 36 de Éxodo. ¿Qué clase de identidad desarrolló el pueblo de Israel hacia esta casa? Estamos hablando de ofrendas, porque las ofrendas del corazón de ellos demuestran el amor que tenían por Dios y por su casa. Y las ofrendas demuestran el nivel de identidad. ¿Sí me está entendiendo? Y yo estaba analizando que ellos anduvieron 40 años por el desierto y no tenían tal vez los mismos ingresos que ellos tenían cuando estaban en la tierra donde hacían la ganadería, sembraban trigo, cultivaban aceite, producían carne, producían pan. Ellos iban en medio del desierto. Estuvimos en Coro hace un par de semanas y nos bajamos en los médanos. Y lo primero que le viene a la mente de los muchachos es: ¡ay, cómo sería Israel en el desierto! Yo no aguanto ni 5 minutos con los pies en esta arena, ya me estoy quemando. ¿Cómo sería 40 años en este desierto? Una buena reflexión. La presencia de Dios, ya va a ver más adelante, sostiene a las personas, a su pueblo, aún en el desierto. Una de las cosas que me asombra es que como en el desierto ellos tenían tanto para dar. Si usted va en medio del desierto, ¿usted qué es lo primero que piensa? Voy a guardar lo que tengo, voy a conservar el agua, voy a conservar la vaca, voy a conservar el oro. Por cualquier cosa aquí yo salgo corriendo y el oro me salva. Y Dios les estaba llamando a desprenderse de lo que tenían en medio del desierto para crear en ellos un corazón de pertenencia con Dios y con su casa. Vamos al 36 a ver qué clase de identidad ellos desarrollaron. En el 36 versículo 1, voy a leerlo del 1 al 6, dice: el Señor le ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidades para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción de ese santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor lo ordenó. Entonces Dios preparó a 2 artesanos que se iban a encargar de hacerlo todo y se iban a encargar de enseñarle a otros cómo coser, cómo tejer, cómo labrar el oro, cómo hacer una figura en plata, cómo fundir, cosas muy difíciles que ni yo sé coser. Ellos tenían que hacer todo con excelencia y con diseño. Dice que Dios le dio esa sabiduría. Vamos al 36:2. Así que Moisés mandó a llamar a Bezalel y a Aholiab y a otros a quienes el Señor les había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Oye, esto me llama la atención. Ellos estaban desesperados por: Pastor Moisés, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo levantamos la pared? ¿Cuándo frizamos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entonces Moisés le decía: ya va, espere que lleguen las ofrendas. Entonces en el versículo 3 dice: Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel le había dado como ofrendas donadas y sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Todos los días, en la mañana, alguien llegaba con otro poco de oro, con otro poco de madera, con otro poco de tela, con otra piedra preciosa. Escuche esto. Finalmente los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su trabajo y fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer.
ellos empezaban a armar todo y les interrumpían el trabajo porque llegaban con más madera, con más oro, con más ofrendas. Y se distraían recibiendo y almacenando todo eso, me imagino. Y vamos ahora a hacer el arca. Y empezaban ahí cuando estaban bien concentrados al día siguiente que llegaron más ofrendas. Día tras día empezaron a llegar más ofrendas, más de lo que se necesitaba. ¿Usted está entendiendo? ¿Qué clase de pueblo era este? Era el pueblo de Dios, un pueblo con identidad. Entonces, en el versículo 6, 36:6, Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas, por favor. No preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente, no ofrende más. ¡Qué locura! Por tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas y las contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Esta gente entendió que se trataba de la casa de Dios. Entendió que si Dios mandaba a construir un templo, había que hacerlo bien. Esta gente entendió que aunque iba en medio de un desierto, había que tener fe para dar lo que Dios pedía. Era más ganancia ser socio de Dios, construyendo ese tabernáculo, ser socio de Dios, poniendo un pedacito de oro para que formara parte de la iglesia, y Dios lo sacaría de ese desierto. Dar es mejor que recibir, dice la palabra de Dios. Yo quiero contarles rápido lo que pasó, porque entonces, ¿qué pasó? Trajeron más ofrendas de las necesarias y terminaron de hacer el tabernáculo. Pero viene la consagración. Le voy a leer este texto. Dice: el tabernáculo no era un lugar cualquiera. El lugar debía ser apartado y dedicado para servir a Dios. Este lugar está apartado y dedicado para servir a Dios. En otras palabras, decía, el lugar debía ser santificado. Y como señal de esta consagración, Dios pidió que todo el tabernáculo fuera ungido con el aceite especial de la unción. Yo no sé si alguien se acuerda, pero en varias vigilias que hemos hecho en este lugar, hicimos eso aquí. Pusimos aceite en cada pared. Pusimos aceite en las columnas. Es más, yo me acuerdo, antes de abrir el local, un domingo nos paramos en cada esquina y ungimos la reja. Si se acuerdan, y oramos por el lugar. Esa unción representa que este lugar es especial, es santo, está consagrado para Dios. No solo los muebles y las cosas iban a ser santificadas, sino también las personas que iban a servir allí. Es decir, todos los sacerdotes, todos los que predicaban, todos los que tocaban eran santificados. Pero antes de ser ungidos, los sacerdotes debían lavarse y ponerse las vestiduras especiales. ¿Usted quiere tener identidad y quiere que Dios vaya cambiando su vida para sacarlo del desierto? Le voy a dar una perlita. Trate de ponerse la mejor de su ropa para venir a la iglesia, porque esto demuestra que usted tiene identidad. Usted sabe que va a un lugar especial, un lugar donde somos gente importante, somos el pueblo de Dios. Tenemos que marcar una diferencia. Está bien que de repente una persona que venga por primera vez, o uno de los niños, a veces vienen con la blusa por aquí, o sea, de aquí para arriba solamente blusa, y con el pantalón de aquí para abajo. Así conocemos a muchos de los que están aquí, pero hoy saben vestir de manera excelente. Aprendieron a apreciar la ropa buena, de calidad. Todas las vestiduras de las personas que servían en la iglesia, y yo me imagino que también las personas que iban a dar sus ofrendas, eran unas vestiduras excelentes. Esto es parte de la identidad. Usted debe dejar de vestirse para estar cómodo y vestirse para estar presentable. Y eso lo puede utilizar Dios para abrirle puertas. ¿Sabe que sí? Ahora, ¿qué pasaba? Eso es un tip, hay una perlita que le regalo. ¿Qué pasaba? Ya estaba el templo, el tabernáculo, ya estaban las vestiduras, ya estaba la gente, pero faltaba algo. ¿Qué faltaba? Faltaba la presencia de Dios, que era lo que iba a estar en ese lugar. Y yo le voy a contar esto. Sí, faltaba la presencia de Dios.
Esto lo puedes leer en Éxodo 40, más adelante en Éxodo 40. Solamente vamos a leer el 40-34. Moisés y los levitas prepararon todo el tabernáculo, pusieron cada cosa en su lugar, midieron todo, limpiaron todo, todo bonito, todas las piezas estaban en su lugar. Solamente hacía falta la presencia de Dios, que la presencia de Dios se manifestara ahí en ese tabernáculo. Entonces el pueblo preparó el lugar y la presencia de Dios descendió allí. Éxodo 40:34 dice o nos cuenta que entonces una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó esa iglesia, ese lugar. Y yo estaba leyendo algo tan hermoso cuando estaba estudiando e investigando esto quedó escrito y quedó asentado allí en la Biblia, que a partir de ese momento la nube de Dios siempre estaba sobre ese tabernáculo. Y la nube de Dios tenía dos funciones. ¿Se acuerdan cuando fuimos a los médanos, muchachos? Estaba haciendo sol o había nubes. Sol en todo el cielo, ni una nube. Y nos bajamos. Ay, pobrecitas unas hermanas del Táchira, que el chofer les dijo: no se bajen con zapatos porque me van a llenar la buceta de tierra. Y las mujeres se han bajado a puro pie. Pobrecitas las gochas. No aguantaban el calor de la arena. Esto pasaba en el desierto, pero cuando ellos sintieron identidad y construyeron esto, ¿saben cómo se manifestó la presencia de Dios? Con una nube continua que cubría ese campamento del sol. Esto me parece genial. Este significado nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos comprometidos con la iglesia, tenemos identidad con el pueblo de Dios, somos capaces de ofrendar en medio del desierto. Dios va a hacer que su nube viva alrededor de nosotros, nos va a cubrir del sol, no va a permitir que nos quememos, no va a permitir que nos desgastemos. La nube poderosa y protectora de Dios nos va a cuidar, nos va a hacer florecer en el desierto. A partir de ese momento, todas las carpas de las 12 tribus se alineaban rodeando el tabernáculo y esa nube cubría todo. Y ellos no tenían, el sol no les fatigaba de día porque la nube y la presencia de Dios estaba con ellos. No se hubiera manifestado esto si ellos no hubieran sido fieles en demostrar una identidad con la casa. Y de noche, ¿qué pasaba? Qué cosa tan extraña. Estamos hablando de un desierto de día, sol abrasador, pero de noche en esas latitudes hacía frío extremo. Y la nube de noche se convertía en una columna de fuego, en una gran calefacción que permitía que ellos pudieran dormir en sus carpas sin tener ropa especial para la nieve, sin tener ropa especial para el invierno. La presencia de Dios los abrigaba. Yo creo que sentimentalmente muchas personas están en invierno, no tienen amor, no tienen cariño, no tienen nada de fuego en sus vidas. Pero cuando usted se identifica con la iglesia, cuando usted cree que Dios está aquí, Dios va a ser su nube, no se va a sentir más sola. Dios va a ser su protección, su refugio, su fortaleza. ¿Qué pasó? 480 años después, le resumo la historia, Dios los sacó del desierto. Amén. Y no solamente los sacó del desierto, sino que cuando llegaron al lugar donde Dios los iba a poner, la tierra era riquísima. Dios los ayudó, conquistaron un país completo, hollaron a sus enemigos, ganaron batallas, fueron poderosos, derribaron muros, mataron gigantes. El pueblo de Israel era un pueblo rico y sigue siendo un pueblo rico. ¿Qué pasó 480 años después? 480 años después de que se construyera esta carpa, Dios coloca en el corazón del rey David un deseo por ahora no hacer una carpa, sino hacer un templo de verdad. Una construcción firme, no una carpa, porque ya ellos tenían sus casas, ellos ya conquistaron sus ciudades, construyeron sus casas, pero Dios no tenía casa. ¿Cómo le parece eso? Y David dijo: me siento mal, yo tengo un palacio de madera, un palacio de cedro, y el arca de Dios todavía está viviendo en una carpa. Y Dios colocó en el corazón de David construir una casa.
Y miren lo que dijo David en Primera de Crónicas capítulo 29. Primera de Crónicas 29, vamos a leer del 1 en adelante. David hizo lo mismo. Como el pastor de ese tiempo, se levantó a pedir las ofrendas. Y mire esto, vamos a leerlo todos ahí en pantalla. El rey David dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido, no sé por qué se me movió. Tal vez me fui para Reina Valera, normal, usted mire ahí. El rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón para construir el templo, porque David no lo pudo hacer. Dios le dijo: ok, tú tienes el deseo, pero no vas a ser tú, va a ser tu hijo Salomón el que va a construir el templo. Entonces David estaba explicando ahí: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El templo no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata y bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de ónice para engastar de piedras turquesa, piedras para mosaico, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Escuche esto, versículo 3. Además, aparte de lo que yo he conseguido, por amor, esto lo puede resaltar ahí cuando estés en su Biblia, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Muchos de nosotros soñamos con tener $1 millón como mínimo. Muchos de nosotros soñamos con ¿quién fuera Elon Musk? ¿Quién fuera? Otro más conocido, Bill Gates. Jeff Bezos. Estamos hablando de pura gente de negocios. ¿Quién fuera Hermes? ¿Quién fuera Junior? Muchos de nosotros siempre estamos deseando: yo tuviera libertad financiera. ¿Y cómo? ¿Y qué haría usted con sus tesoros? Porque aquí hay un hombre, un rey que tenía una fortuna impresionante. Y dice: yo por amor a la casa de mi Dios, de mi propio tesoro, estoy dispuesto a dar todo mi oro y toda la plata que poseo. Y dice el versículo 4, 3,000 talentos de oro. Y cáigase de para atrás cuando yo encontré esta versión. Dice que esos 3,000 talentos equivalían a 100,000 kilos de oro y 230,000 kilos de plata. Y el oro de Ofir es un oro puro, 24 quilates. Es decir, el rey sacó de su propio tesoro y dijo: este es mi oro y estoy dando casi que todo lo que poseo, mi oro. Esta es mi plata, estoy dando el ejemplo. ¿Qué haría usted si ganara los $100 diarios que quiere ganar? Esta pregunta no la había planeado, pero es interesante. Sí, si Dios lo llevara a usted a otro nivel de finanzas, si Dios lo llevara a otro nivel de abundancia, le permitiera conseguir un trabajo multinacional que le pagaran yo no sé cuántos miles mensuales, planificaría las rumbas y la playa y las vacaciones. ¿O qué es lo primero que pensaría? Vamos a ayudar a la iglesia a comprar el terreno. Esto solamente lo sabe Dios. Y por eso es que muchos no prosperan. O por eso tenemos nuestros límites, porque Dios sabe que si nos bendijera allá, nuestro corazón no se desviaría. Y por eso es que tenemos que trabajar en el corazón y pedirle al Señor que nos enseñe a ser humildes y nos enseñe a ser bendecibles, que Él pueda bendecirnos para nosotros tener el corazón que tuvo el rey David. Dijo: por amor a mi casa yo doy todo mi oro y mi plata. Sigamos. El versículo 4 dio también 30,000 talentos de oro, 7,000 talentos de plata para recubrir las paredes. Es decir, las paredes de este templo estaban recubiertas de oro. El techo por dentro estaba recubierto de oro. Cada trompeta que se le entregaba al músico
Era una trompeta de oro, de plata, increíble. O sea, el rey David era un hombre de excelencia. El 6, versículo 6, entonces los líderes de familia, los oficiales de las tribus de Israel y los comandantes de 1000 y de 100 y los oficiales encargados de las obras del rey también hicieron sus ofrendas voluntarias y entre todos donaron para las obras del templo de Dios 5000 talentos y 10,000 dáricos de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Ahí están, en otras versiones de la Biblia ya aparecen traducidas algunas medidas. Esto era un tesoro enorme. Yo creo que pudiésemos decir que era de los tesoros más codiciados en toda la tierra, y por eso es que Israel tenía enemigos. Por eso es que a ellos les interesaba llegar y apoderarse de todo este tesoro tan impresionante. Y quiero que escuche el versículo 8, dice: los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel, el gersonita, para el tesoro del templo. Y el 9 dice que el pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente. Hay una versión, en esta versión yo encontré que esa palabra significa literalmente: el pueblo estaba muy contento de poder dar con corazón perfecto sus ofrendas al Señor. Entonces tiene sentido lo que yo le digo. A veces no somos más prosperados porque nuestro corazón no es perfecto. Si Dios nos diera $1,000,000, lo último que pensaríamos en los diezmos. Y usted se saca la cuenta: uy, $100,000 de diezmo. Uy, no, ¿cómo le voy a dar yo al pastor esos $100,000? No, porque nuestro corazón es imperfecto. Pero dice que Dios, el rey David y todos estos funcionarios y el pueblo estaban contentos. No estaban dando con tristeza: ahora me están pidiendo para una silla, ay no. Ahora me están pidiendo para comprar unas cornetas, ay no, qué pedidera. ¿Quién nos cambió esa mentalidad? ¿Quién nos metió esa mentalidad? Esa no es una mentalidad del pueblo de Dios. La mentalidad del pueblo de Dios es: qué bueno que yo puedo dar esto para la casa de Dios. Qué bueno que yo acumulé esto para darlo, porque yo quiero que Él sea mi nube. Dice que ellos estaban alegres y el rey se sentía feliz de que todo lo que estaba planeado, no solamente él ofrendó, sino que los oficiales ofrendaron y todo el pueblo ofrendó. Quiero que vayamos a Primera de Reyes 8:10, un poquito más adelante. ¿Qué pasó? El rey David se murió y Salomón fue el que construyó todo. Todo eso en Primera de Reyes. Usted puede leer toda esta historia: de dónde trajeron las piedras, de dónde trajeron la madera, de dónde trajeron el bronce, todo eso. Salomón enviaba trigo y le mandaban madera, enviaba cebada y pan y le mandaban de la mejor madera. Pero en Primera de Reyes 8:10 está la consagración. ¿Usted se acuerda que Moisés consagró la carpa? ¿Sí se acuerda? Ahora el rey Salomón está consagrando el templo. Y mire lo que pasó. Versículo 10: al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor, y los sacerdotes no pudieron seguir la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Ya estaban las paredes, ya estaba el oro, ya estaban todos los instrumentos, todo. ¿Qué faltaba? La presencia de Dios. Y volvió a manifestarse la nube después en este templo, como una señal de que Dios iba a hacerle nube a todos los negocios que esta gente emprendiera. Dios iba a hacerle nube a todas las siembras que ellos sembraran. Iba a haber lluvia. Dios los iba a prosperar, porque es mejor dar que recibir. Ellos amaban el templo. Este templo, que ya no era la carpa, sino el templo, lo amaron mucho más. Lo amaron tanto que era el edificio más lujoso en todo el planeta. Cuando hay identidad por la casa de Dios, y cuando hay amor por su casa, y cuando hay amor por el lugar donde Dios se reúne, desciende la nube de su presencia sobre las vidas. Amén. Amén. Yo quiero terminar con estos 3 punticos. 400 o 800 años después, otro templo diferente que construyó el rey Herodes, llegó Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y encontró el templo desordenado, encontró el templo sucio, y encontró a la gente que estaba en ese templo
con un corazón contaminado, que no amaban la casa de Dios. Ay, ya no sé qué, creo que es Marcos 15. Copié los versículos, pero no copié la cita. Perdónenme, esto me pasa cuando me emociono. Pero le cuento la historia. Dice: cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Porque había un mercado en la iglesia. Encontró que en el templo había un mercado de palomas. Una casa de cambio donde cambiaban dólares por peso, por bolívares, por rupia, ¿por qué? Quiero explicarle que toda la gente que venía a Jerusalén tal vez no podía viajar con su vaca desde donde estaba. Vamos a suponer que venía alguien del Táchira a ofrecer la vaca en Valencia. Entonces, si viajaba con la vaquita no iba a llegar viva. Entonces ellos llegaban era a comprar a la vaca que otra persona había cuidado y había preparado con todos los detalles para la ofrenda. Si no tenía una paloma, entonces llegaba y compraba lo que iba a ofrendar. Por eso se hizo ese mercado. Y llegaban a cambiar plata para poder, llegaban de otros países con otras monedas. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Pero ¿qué pasa? La cosa se hizo un desorden. Y para las personas se hacía más fácil venir a comprar que ellos mismos pagar el sacrificio de criar su animal, de moverlo, de dar la ofrenda con sacrificio, como lo dieron los que estaban en el desierto. Dieron ofrendas con sacrificio porque estaban en medio de un desierto. Entonces empezaron a acomodar la cosa y se formó fue un desorden. Y en el versículo 16, no sé si ya lo encontraron, sigo bien, 21:16, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. A Jesús, lo que podemos concluir de esto es que Dios sabe cuando nosotros venimos con un corazón de amor por la casa de Dios, amor por dar lo mejor de nosotros. Ahorita empezamos el plan Yo Amo Mi Iglesia. ¿Usted ama su iglesia? Dígamelo fuerte: yo amo mi iglesia. Yo amo a mi iglesia. ¿De verdad? ¿De verdad usted ama su iglesia? Pues en el grupo de WhatsApp, usted debe estar incluido en un grupo para que el viernes o el sábado nos ayude a tener el lugar limpio, nos ayude a preparar el templo para el servicio del domingo. Ya los músicos lo hicimos una vez, los adoradores lo hicimos una vez, los servidores lo hicieron otra vez, faltó gente. Ictus lo hizo otra vez, faltaron niños, faltó gente. La gente del discipulado lo hizo otra semana, faltó gente. Y volvemos a empezar otra vez el ciclo. Dios sabe cuando nosotros amamos la iglesia. Y a mí no me, ¿cómo lo digo? O sea, a mí no me parece mal, me parece que venir a poner mi tiempo, mi sudor en decir yo puedo arreglar esto, limpiar esto. Yo no lo estoy haciendo para que me vean. Usted no debe hacerlo porque el pastor mandó o porque la pastora se le ocurrió la idea, porque tenemos que hacerlo por identidad. Tenemos que hacerlo por sentido de pertenencia. Cuando usted limpie cada rincón de este lugar, usted va a empezar a amarlo. Usted va a empezar a soñar. Y si usted sueña, entonces Dios lo puede prosperar para que usted traiga más ofrendas. Usted va a empezar a orar como oramos la pastora y yo: Señor, no queremos pagar más alquiler. Haga que esta propiedad, Señor, llegue a nuestras manos. Vamos a tener más unidad, más pertenencia. Cuando usted mismo limpie y barra, tal vez usted va a cuidar mejor el local. ¿Sí me está entendiendo? Entonces el Señor conoce con qué intención uno viene a la iglesia. El Señor conoce con qué intención. Pero quiero leerle un par de cosas. Es el Salmo 84. David escribió, mire el amor que David tenía por la casa de Dios, que sin haberla construido, sino que David lo que hizo fue ahorrar y ahorrar y ahorrar para dar su ofrenda.
David escribió el Salmo 84 y dice así: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser y mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. ¿Cuántos quieren gritarle al Señor? Escuche, es alegría. O sea, David sentía una pasión, un amor por la casa y no la pudo ver. ¿Cómo pudo escribir esto si no lo pudo ver con sus ojos? Él tenía el tabernáculo de David, él tenía su carpa donde estaba el arca, y sigue diciendo: con alegría gritaré al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un lugar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa. Qué privilegio es servir, estar y servir en la casa de Dios. Sigue diciendo: qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Y usted a veces no viene si no hay buseta. Y usted a veces no viene si el pastor no lo va a buscar. Agarra esta promesa para usted. ¡Qué alegría! Los que se proponen caminar hasta la casa de Dios, cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño la cubrirán de bendiciones. Amén. Ellos se harán cada vez más fuertes. Amén. Y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor de los ejércitos celestiales, oye mi oración y escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo. Muestra bondad a quien has ungido. Y cierro con este versículo 10. Un solo día en tus atrios, en tu casa, es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Identidad. Yo oro para que el Señor, a partir de hoy, usted pueda tener identidad con esta casa, sentido de pertenencia con este lugar. A veces a mí se me va el sueño pensando en qué más arreglar, qué más remodelar, y cuando voy a hacerlo me doy cuenta de que no hay plata. Se me va el sueño pensando: oh Señor, si tú me bendijeras, remodelaría esa cerca. Oh Señor, si tú me bendijeras, terminaríamos de construir el salón para los niños. Oh Señor, si tú me bendijeras. Porque amo la casa de Dios. Desde pequeño fui enseñado a amar la casa de Dios. Usted no me lo está preguntando, pero mire, mi papá y mi mamá dirigían una coral en la casa de Dios, y mis sábados yo la pasaba debajo de las bancas con esas rodillas negras del mugre. Desde pequeño me enseñaron a estar en la casa de Dios, a servir en la casa de Dios. Después, cuando ya empecé a agarrar ese instrumento, no quería salir de la iglesia, y papá me decía: pues si quiere llévese el teclado y duerma allá en la iglesia con el pastor, porque a usted lo que le gusta es andar con un teclado aquí y un laptop aquí. Pues así seguí, un laptop aquí y un teclado aquí, hasta el sol de hoy. Amo la casa de Dios. Siempre la iglesia cuadrangular de la Concordia no es un edificio tan bonito, ¿verdad? No era un edificio tan refinado como esto. Es una casa que se convirtió ahí, con un anexo por aquí, una pared por allá, creció desordenada. ¿Y cuál era el amor? Ay, Dios mío, cuando podamos tumbar estas columnas y podamos hacer un local. Siempre he tenido en mi mente que la casa de Dios debe ser lo más bella. Hoy tengo este palacio, pero no debo ser yo solo el que siente identidad por esto. Tienes que ser tú también. Y Dios quiere, realmente esta ha sido la palabra de Dios para usted hoy. Dios quiere que tú te identifiques con la iglesia, con el lugar donde estamos.